Vamos a 2 Corintios. Capítulo que nos toca hoy. Bien. Es imposible que nos perdamos. Vamos a leer de manera antifonal la palabra del Señor. Algunas de las Biblias dicen la defensa de Pablo. Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, porque estoy dispuesto a proceder como si viviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para nuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta a tal persona que así como somos en las palabras por cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a juntarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más alcanzados de vosotros, sin esperar la gloria de la palabra que ya estaba preparada. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque Dios es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Escenas del capítulo anterior. Veíamos como nuestros hermanos de Macedonia, en medio de su escasez, en medio de lo que no tenían, recogieron ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y veíamos como cuando nosotros no cumplimos con la ofrenda, es porque realmente no hemos tenido una entrega al Señor. Amén. O sea que la esencia de la ofrenda, ¿cuál es? Entregarnos primero nosotros mismos. Entregarnos primero nosotros. Y así viene a ser una ofrenda agradable al Señor. Como decíamos, este capítulo habla sobre la defensa de Pablo. Vamos al versículo 1. Características de su Señor. Del Señor que usted alaba y del Señor que usted adora y al Señor que le canta. Dice Pablo, yo ruego ¿por qué? La mansedumbre y ternura de Cristo. Nunca olvide esto, su Señor es manso y qué más según el texto, y tierno con ustedes. No perdamos de vista la gracia de Él, porque hay veces en nuestro, como decía el libro de Josué esta mañana de Jueces,
En nuestro trasegar en la vida y en el pecar y en el fallarle al Señor, pensamos que Dios ya ha dejado de amarnos, que el Señor Jesús ya dejó de querernos y que en Él ya no hay ternura ni mansedumbre. No olviden que tenemos tal sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades y se compadece de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras tentaciones, nuestros problemas, nuestras debilidades. En medio de un sistema que quiere tomar nuestra mente y si no nos quiere volver religiosos, nos quiere tirar hacia el otro lado. Y es importante, nunca olvide, su Señor es tierno y manso, o con mansedumbre. ¿Y por qué parte el apóstol desde esta premisa? Porque él le va a hablar a la iglesia, les dice, mire, y este es uno de los problemas que a veces tenemos todos. Si una persona me trata con ternura o mansedumbre, ¿tiendo a qué? A enseñorearme de esa persona, a enseñorearme. De ahí la expresión de lo cogieron de bobito. Y uno debe aprender a separar esas cosas cuando las personas tienen ternura con uno, se bajan con uno, caminan con uno. Es importante que entendamos eso. Hay gente que se equivoca en ese aspecto. Creen que están por encima. Y no es así. Nunca abuses de alguien cuando te está dando amistad, cuando te está dando amor. ¿Estamos? Eso lo venimos aprendiendo con el Señor. Mansedumbre y ternura de Cristo. No podemos confundir lo que es el carácter. Una cosa es que un hombre sea tierno, amoroso, que en cierto momento en su casa detuvo el castigo y ya la gente cree que puede pasar por encima de él. Eso no lo vamos a permitir, porque así no nos está enseñando la Escritura. Pablo tiene un problema recuerden que esto es una sola carta. Esto es una sola carta que él escribe, que la dividieron por capítulos, para que a nosotros nos quedara un poquito más fácil. Pero Pablo tomó el tema sobre la discusión que había dentro de la iglesia y ahorita vuelve y lo retoma. Y desde aquí en adelante Pablo usa el pronombre en primera persona. Dice, yo, Pablo. Porque empieza a responder a los ataques que algunos en Corinto hacían contra él personalmente. Y él dice, no quiero usar una osadía, no quiero ser fuerte, no quiero ser duro. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cada personita, mira al que tiene a su lado, mírenlo bien, no es ninguna perita en dulce. Ellos no son peritas en dulce. Cada uno de ustedes tiene su carácter. ¿Estamos? Cada uno de ustedes tiene su carácter. Usted lee la carita así sonriente, ese lo puede matar a usted. En serio, tienen caracteres terribles. Pero por la obra maravillosa de Dios, me los tiene aquí sentados como ovejitas. Y cuando se le mira, el hermano le pregunta algo y dice, amén, como una oveja. Ya no como un chivo, sino como una oveja. Cada uno tiene su carácter, no se le olvide. Porque Pablo dice, y va a comenzar a tratar con ellos. ¿Recuerdan algo de quién era Saulo de Tarso? ¿Qué es terrible? Asesino de creyentes. Amén. Claro, un hombre de armas tomar. Cuenta la historia, no me gusta hablar de eso, cuenta la historia de que era un hombre bajito, de piernas encorvadas, y dan ciertas características, dicen que también era calvo. No me atrevo a dar esa figura de Pablo porque nunca lo he visto, y tratar de decir lo que otro dijo sin que tengamos algo conciso, pues no. Eso es como cuando nos enseñan a nosotros el rubio de Galilea y el moreno de Nazaret. Al fin, ¿qué rubio de Galilea o moreno de Nazaret? Hablando del Señor Jesús. Entonces dan una descripción, pero en su personalidad sí lo vamos a estar mirando. Los adversarios de Pablo, algunos falsos apóstoles que entraron a Corinto, decían que Pablo manifestaba denuedo solamente cuando escribía cartas, que el hombre era bueno para escribir. ¿Y es bueno para escribir? Excelente, profundo. En el argot popular, un monstruo. Sí, es un monstruo. Ese apóstol cuando escribe nos deja tambaleando a muchos con lo que él escribe.
Tanto que el apóstol Pablo dice, hay cosas difíciles, perdón, el apóstol Pedro dice, hay cosas difíciles de entender que ha escrito nuestro amado hermano Pablo, que algunos tuercen los indoctos para su propia perdición. Y Pablo escribe unas cosas muy profundas, pero él viene a tratar eso acá. Decían que Pablo manifestaba de nuevo solamente cuando escribía cartas, cosa que se le hacía fácil a cualquier persona, pues no tiene que enfrentarse con sus lectores. Y eso era lo que decían. ¿Quién es Pablo? Pablo es un cobarde. Él solo envía cartas y es a mandar aquí en la iglesia. Pero cuando llega ahí sí es como humilde, como manso. Eso era lo que estaban diciendo de él. Pero, ¿cuál es el pero? Que se les había olvidado quién era este señor. Y ya vamos a estar trabajando acá. Ninguno de nosotros querríamos atravesarnos con Saulo de Tarso visitando una iglesia cristiana. Ninguno. ¿Recuerdan cuando se convierte? Que llega a la iglesia y ¿qué hacen los hermanos? Asustados. Dijeron, no, este viene trampeando, él nos va a coger ahorita, nos va a matar. Y es lo que a veces perdemos de vista, pero sigamos aquí. Hay veces y es fácil estar tildando a las personas, estarlas juzgando. Es fácil, ¿cierto que es fácil? Si yo le digo, enuméreme 5 errores de la persona que tiene a su lado, rápido usted lo saca. Y si le digo 5 virtudes, ya me queda un poco difícil. Porque somos buenos para sacar los errores. Somos buenos. Pero ver las virtudes de las personas nos causa a veces un poquito de problema. Y dicen que Pablo tenía una actitud cobarde, que era miedoso, que solo era atrevido y osado por medio de las cartas. De eso es que está tratando este capítulo. Y Pablo debe poner fin, miren lo que dice, verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos. Pablo un día vio a nuestro amado hermano Pedro caminando en una hipocresía y no le tembló la mano, ni mucho menos la boca para decirle, no sea hipócrita. Ustedes lo leen en la carta a los Gálatas. Y lo llama y le dice, ¿usted qué le está pasando? ¿Dónde está parado? Está con los judíos y se vuelve judío. Y está aquí con los gentiles y entonces cuando llegan los judíos, entonces se aparta de los gentiles y está haciendo que la iglesia caiga en una hipocresía. Usted tiene que ser como plomada y albañil. Obvio que eso no está en la paráfrasis mía. Y es lo que el apóstol hace. Sigamos. ¿Qué es lo que quiero con esto? Quiero que miremos el hermano quién era y quién es. Y por el simple hecho de quién es, no puedo abusar de su confianza, porque no se me debe olvidar quién era. Para que la grandeza del Señor se manifieste en la vida de cada persona. Porque vemos la obra maravillosa del Señor en cada uno de ustedes. Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Vamos a analizar. Hay veces nos toca poner orden, como en este caso del apóstol Pablo, debe poner fin a tales críticas porque hacen que las personas le falten al respeto a él y a su autoridad. ¿Le ha pasado a usted? Que cuando usted le da confianza a alguien, ese alguien se quiere pasar por encima suyo y usted ya pasa a ser como el muchacho de ellos. Y eso no está bien, o la muchacha de ellos. Eso no está bien. Debemos respetar las autoridades. Debemos respetar lo que Dios ha establecido. Así la apariencia corporal no le parezca a usted muy... ¿Me entienden? Ustedes me pueden ver a mí chiquito, pero eso no quiere decir que sea chiquito. ¿Sí me están entendiendo? El punto es el respeto. Sigue diciendo,
las armas de nuestra milicia. El apóstol ha mostrado mansedumbre, paciencia y tacto con estos hermanos en la iglesia. Y va a decirle que lo que ellos le llaman a él debilidad, en realidad es una fortaleza obrada por el Señor. ¿Están entendiendo? Eso que todo el mundo le mira a usted, que usted ya baja la cabeza, no sucede con los del mundo. Le bajamos la cabeza y entonces creen que esa debilidad que estamos manifestando es la fortaleza que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya no actuamos como antes. Ya no. Pero no por eso vamos a menospreciar. Estos hermanos en Corinto están menospreciando a Pablo. Y Pablo dice, vamos a dejar esto en claro. Porque aunque, versículo 3 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya no me paro a arrastrarlos. Ya no. Y si he de arrastrarlos, los voy a arrastrar con cadenas de amor a que conozcan al Señor. Ya no los voy a golpear. Y ese es el punto que él está estableciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Y cuando usted tiene un problema, a veces usted siente que las armas de su milicia tienen que ser un poquito carnales, ¿no? Es que si no me le paro duro, entonces ¿cuándo? O entonces que dejo que pasen por encima nuestros argumentos. ¿Sí o no? Son nuestros argumentos. Pero el apóstol nos aconseja, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vuelvo y les digo, el temperamento agresivo que mostró Pablo antes de ser salvo nunca se quitó de él. Escúchenme en algo, no se eliminó, sino que se mantuvo en la antigua naturaleza. ¿Me están entendiendo? Porque es que algunos creen que al llegar al cristianismo, caminar con el Señor, su merced ya cambió. ¿Me explico? A usted ya le pegan y usted se ríe. A usted le pasan por encima y usted dice amén, gloria a Dios. Le golpean sus hijos y usted dice aleluya, algo debe ser. No, usted no es así. Usted no es así. ¿Qué padre que le golpean un hijo se va a quedar callado? ¿Cuál? Ninguno. Ahí está su naturaleza, esa naturaleza que es la lucha que usted tiene, porque usted ya es una persona que camina con el Señor, pero que hay veces se le viene ese geniecito y usted dice, no Señor, no, las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No puedo actuar como actuaba antes, ya no puedo, porque me debo un testimonio en mi corazón. ¿Estoy comunicando? Ese es el punto de nosotros mirar. No se eliminó esa antigua naturaleza, sino que se mantuvo ahí. Él fue aguerrido como emisario del Sanedrín. Ahora como emisario del Mesías, mucho más. En el Sanedrín sacaba y mataba. Y ahora en el Señor, si era así en el mundo, ¿cuánto más será en el Señor este Señor? De quien estamos hablando, Pablo, que ya vamos a seguir la lectura para que usted lo entienda. Más aguerrido, más confrontante. Por el mensaje del Señor no se acobardará de usar su autoridad frente a nadie. Eso lo tiene usted y eso lo tengo yo. El nombre del Señor no puede caer al piso por nadie. ¿Estamos? Y Pablo dice, no me empujen a tener que hacerlo personalmente, a menos que te arrepientas y cambies. Jóvenes, ¿me hacen un favor y se están quietos? Gracias. Venimos a la casa del Señor a oír el mensaje. Después jugamos. Ahora salimos y jugamos. El objeto de nuestra guerra es diferente. El objeto de nuestra guerra es diferente. No estamos luchando contra seres humanos, pero estamos enseñando seres humanos. Amén. Amén, hermanos. Y luchamos contra fuerzas espirituales. A ver,
vuelvo y me meto aquí en el tema. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Muchos de nosotros hemos estado batallando contra el diablo que ni conocemos ni entendemos. La verdad es que todo lo que usted llama diablo es solo argumentos de su mente y de su corazón. Es todo donde usted mismo se atrapa, donde usted se ata en su mente, se ata en su corazón. Estaba diciendo el hermano hace rato, cuando venimos a orar, claro, nosotros buscamos oración en los hermanos, ¿por qué? Porque son parte del cuerpo, somos un cuerpo, no nos podemos soltar. Y en uno de ustedes hay un fluir especial. En uno de ustedes hay un fluir especial. Pero cuando nosotros entendemos que hay una autoridad de parte del Señor en nuestras vidas para hacer las cosas, hay que tomar esas armas. ¿Cuáles son las armas que el Señor entregó? Efesios capítulo 6, versículo 13, vamos a mirarlas. ¿Sabía que cómo corrige un padre la rebeldía de un hijo? ¿Cómo la corrige? Con disciplina. Ingredientes de la disciplina. Amor y vara. Sí, la vara es un ingrediente, pero no puede ir primero. ¿Qué va primero? El diálogo. La corrección. Luego la corrección, correcto. Y luego el castigo, que es la vara. Primero, lo que veíamos esta mañana en Jueces, el Señor habla al pueblo: si ustedes me siguen, no tendrán problema. Claro, hay padres que toman sus hijos y los castigan sin explicarles por qué. Eso es solo castigo. Es solo castigo. A ellos hay que hablarles y decirles el porqué del embarazo. Pero porque usted antes le advirtió: hijo, hija, si va a hacer esto, ya sabes que entras a hablar con el psicólogo. El psicólogo es la correa o el palo que usted tiene. La cita con el psicólogo. Y el psicólogo sí que ayuda. Hoy en día la psicología moderna dice que no debemos castigar con vara a los muchachos. Eso dice la psicología del diablo. Porque el Señor dice: corrige a tu hijo con vara y te dará descanso. Corrige a tu hijo con vara y te dará descanso. Y es importante, importantísimo. Nosotros no podemos estar escuchando lo que la psicología del mundo dice. Eso es basura. Usted tiene que escuchar lo que la Biblia dice. Eso es verdad, es la palabra de Dios. Es donde nosotros vamos llevando las cosas. Y las armas de nuestra milicia. Hermano Omar, por favor, lo leemos. ¿Tiene Efesios 6:13? ¿Quién lo tiene? El que lo tenga, lea algo. Ya lo consiguió el hermano. Que ya había levantado la mano. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la corona de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como de hablar. Hasta ahí nomás, mi hermano, gracias. Volvemos otra vez. Cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ojo, porque aquí nos metieron en un problema y esto hay que analizarlo, sino contra principados, potestades, gobernadores. Y eso, algunos muy inteligentes y muy sapiensales y muy, ¿cómo lo llamaría más? Muy ficticios, crearon una jerarquía demoníaca. Pero eso no es lo que está hablando el apóstol Pablo.
No existe tal jerarquía demoníaca. No existe. Eso se lo inventaron los señores de la guerra espiritual. Yo tengo que entrar a analizar. La mente de Pablo es hebrea. Y como tal tengo que mirar porque él solo mira. Y lo hemos visto, ¿no? Cada consejo que él da, que anda mirando. La ley y los profetas. En la armadura de Dios nos habla de un casco. Ahorita lo vamos a ver en Isaías. Del yelmo. Del apresto de los pies. De la espada. Pero ¿de qué viene hablando el apóstol Pablo? De algo que está en Isaías. A ver. El calzado. Isaías dice: cuán hermosos de los que anuncian las buenas nuevas. Eso es lo que le está diciendo ahí en Efesios. Él no se ha salido desde ningún contexto. Usted no tiene una lucha como tal con unos demonios que vienen a hacerle la vida imposible, que le dañan la salud, que le dañan la economía, y que esos demonios se ríen hasta donde más pueden y que todas las bendiciones se las roban ellos. Eso es falso. Tenemos una lucha con el hombre nuevo y el hombre viejo. ¿A qué se refiere el hombre nuevo? El hombre nuevo es aquel que viene aprendiendo del Señor por la Escritura. Y el hombre viejo es un pensamiento viejo que lo traía viciado. ¿Me comunico? Esas mañas que traíamos. Esa manía que en el trabajo me puedo robar una horita. O el del taxi puedo aumentarle 500 pesitos a la carrera. Que se le dice, eso no se hace. O el que vende con la báscula le corre las lineecitas. Todas esas trampas son su hombre viejo. Y el hombre nuevo, que es del Señor, le dice: no hagas eso, eso no está bien. Y esa es la lucha que tú mantienes. Soltarte de esos argumentos, de esas fortalezas, porque son fortalezas. Cuando entras a mirar, la lucha la mantienes es contigo mismo. Muchos esta mañana nos levantamos deprimidos, no queríamos venir a la iglesia, porque son estados en nuestra mente. Y ahí es donde usted tiene que traer, bueno, ¿y qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Y tengo que estar así porque tengo que ir a buscar la fortaleza en mi Señor. Él me va a fortalecer, Él me va a levantar. No le voy a dar lugar a usted. Parece que estuviéramos hablando con otra persona, ¿no? Pero no le voy a dar lugar a mi carne. No quiero. Me voy a buscar del Señor. Y lo mismo pasa con sus tentaciones. El que le gustaba frecuentar sitios que no son buenos, y le dice: venga, entre. No, Señor, no lo voy a hacer. Esa es la lucha que usted mantiene. ¿Y cómo derriba todo eso? Con la palabra del Señor, meditando en la palabra. Lo decía el hermano también ahí en la exposición de Jueces. Verso 5. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta. Mire, los argumentos traen una altivez y se levanta ¿contra qué? Contra la palabra de Dios. Así es que vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor con la palabra. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. El apóstol Pablo dijo que en la predicación del Evangelio sería un problema que, siendo el heraldo, venga a ser desplazado de lo que fue llamado a ser. O sea, es proclamador de la palabra, y si se descuida no lo podría hacer. Y dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Amén. Y usted tiene que hacer eso. Ojo, no se vaya a lacerar, ¿no? Sino que usted mismo en su pensamiento diga: no, esto me hace daño. Una vez un hermano le dio ese versículo en una librería y me dijo: hermano, cuando quiera yo le golpeo el cuerpo y usted lo pone en servidumbre. Le dije: gracias, porque no es más fácil golpear a los demás. No con temperamento agresivo que la vieja naturaleza de Pablo estaría tentada a usar, más bien con el equipo que el Señor nos ha dado en Efesios, que es la palabra. ¿Qué fue lo que el Señor nos dio? La verdad está en la palabra, la justicia está en la palabra, las buenas nuevas está en la palabra, la confianza, la salvación,
el Espíritu y la palabra de Dios. Con estas armas espirituales tomamos cautivo todo pensamiento, incluso el del mundo. El diablo en la escritura, yo no estoy diciendo que ese ser no existe, quiero que me entiendan, pero el diablo en la escritura es personificado por el sistema. Vienen pensamientos raros y hay veces los asimilamos como verdaderos, pensamientos que nos llevan en contra de la escritura, y no debemos asimilar esas cosas. Por eso la lucha de la iglesia cada día es más tremenda, porque al usted establecer verdades bíblicas, el mundo le dice eso no está bien. Ejemplo, corrige a tu hijo. Si usted no corrige a su hijo cuando se descarríe, ¿quién lo va a ayudar a usted? ¿El psicólogo? ¿Quién? ¿Por qué nuestros muchachos entran en estados depresivos? ¿Por qué? Porque le permití su tiempo de soledad. Escúcheme en algo. Hoy en día la tecnología ha hecho que nos aislemos más. Podemos estar 5 en una sala y todos chateando, y nadie está comunicándose verbalmente. Es un problema. Y la tecnología cada día nos aísla. Nos aísla. Los muchachos necesitan su espacio, sí, pero a toda hora solos, no. Eso no está bien. Y es importante que nosotros tomemos lo que la escritura nos enseña. El hermano no respeta a la hermana, ni las hermanas se respetan entre sí. ¿Por qué? ¿A usted quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? ¿La sociedad moderna ya me infectó la cabeza? Porque la Biblia enseña otra cosa. ¿Recuerdan cuando un hijo era muy mal criado con sus padres? ¿Qué hacían? En la ley y los profetas. Lo mataban. Claro, lo llevaban a la plaza pública y lo apedreaban y lo mataban. Que si usted va y mira en la Biblia, nunca pasó. ¿Por qué? Porque un padre nunca quiere que maten sus hijos. Pero de ahí es donde vino la rebeldía de Israel. Es que si nosotros no trabajamos desde el corazón de ellos, así desde las edades que están, el día de mañana no podremos. Instruye al niño en su camino, no se apartará de él. No se apartará de él. A mí como me fascina cuando vienen y me dicen: mire, le presento a este muchacho, él es un matemático, él sabe inglés, este es un músico. Excelente, cómo me gusta oír eso. Cómo me gusta oír eso. Él tiene vocación para las artes, él es diseñador gráfico, sabe. Excelente, ha dedicado el tiempo a cosas. ¿Qué sabe hacer su merced? Nada. ¿Qué se la pasa haciendo? Conozco muchachos que duermen hasta la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde. ¿Qué días hablaba con una señora de eso? Dijo: mi hijo casi no duerme de noche. Él se está durmiendo 3, 4 de la mañana. Y le dije: ¿su merced a qué hora se levanta? Me dijo: a las 11, 11:30. Le dije: pues ahora el muchacho no puede dormir. Se duerme a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana párelo, despiértelo, póngalo en actividad. Se lo garantizo que a las 9 de la noche ya tiene sueño el muchacho, porque crean unos desórdenes y hay que poner un orden a las cosas. Hablando de los muchachos y de su trabajo, porque lo mejor que puede hacer la iglesia es reenfocar a los muchachos a hacer las cosas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Tienes algún problema con algún hermano? No a la violencia. No a la violencia. Tú ya no eres de esos. No a la violencia. ¿Nos cuesta? Claro que nos cuesta. Y el simple hecho que digamos que no a la violencia no quiere decir que el día de mañana pasemos y un hermano esté de mal genio y está que se agarra a golpes con otro. Es parte de su naturaleza. Todavía el Señor no ha transformado esa área. Tenemos que tener paciencia. Hay hermanos que les hablamos y nos contestan rayado. ¿Qué debemos tener? Paciencia. Y a este apóstol que tanto lo están criticando, es el apóstol que más paciencia muestra con esa iglesia. Pablo quiere que todos los corintios dejen que cada pensamiento rebelde sea tomado cautivo y obligado a obedecer.
Por eso dice, estando prontos, verso 6, ya me acerco al final, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? El castigo, que es lo que estamos hablando de la disciplina, el castigo sin obediencia perfecta se toma como represalia y se ve como destrucción y no como edificación. Lo repito, el castigo sin que produzca una obediencia perfecta se toma como represalia y se ve como destrucción. Por eso es que los muchachos a veces acusan a sus padres de violentos. ¿Pero por qué? Sígame buscando, sígame buscando. No, un momento, dígale qué es lo que está pasando. Primero la instrucción, para que luego venga la reprensión y después el castigo. El castigo físico es muy necesario. El castigo físico es necesario. Siempre decimos que hay que castigar en esa parte donde hay más carnecita, ¿no? Aunque algunos no tienen, pero péguenle con cuidado. Algunos tienen poquita carnecita ahí. Sí, en serio. Entonces vamos a tener cuidado, pero sí hay que castigar. Escúcheme algo, la recolección de quejas es el pasatiempo favorito de los bebés espirituales. La recolección de quejas es el pasatiempo favorito de los bebés espirituales. Andan quejándose por todo. Nada les gusta. Todo es malo. ¿Vieron a Martínez? ¿Qué tal ese Marco? ¿Y Omar? ¿Y qué tal el Alex? ¿Y el Oscar? ¿Y el Miguel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos somos un equipo y todos venimos trabajando, ¿amén? Somos un equipo. Y eso lo aprendemos ahorita que ya se nos pasó el mundial. Sí, yo sé que hay desconsuelo. Hay un estrés postraumático. Pero se aprende que cuando hay un equipo trabajando se pueden lograr muchas cosas. Un equipo. Hay veces decimos, es que a mí no me toman en cuenta. No, es que yo no quiero que me tomen en cuenta. Porque cuando me toman en cuenta, entonces mi tiempo ya no está bueno. Y es importante que cedamos espacio para que podamos todos trabajar como debemos trabajar. Jeremías capítulo, para resumirles el capítulo, Pablo les dice, miren, yo no me voy a poner a pelear con los apóstoles que están trabajando en otras iglesias, como tampoco me voy a poner a pelear con los pastores de otras iglesias. La responsabilidad mía y nuestra son ustedes, ¿cierto? Si yo les enseño mal la escritura, a mí me lo van a cobrar. Si yo les enseño mal una verdad bíblica, a mí me lo va a cobrar el Señor. Y esto no es un juego. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque no es solo llenarlos de conocimiento, sino de comunión con Dios. Y esto es importante. Y Pablo dice eso. Yo no me voy a poner a trabajar en ninguna de las otras obras solo con ustedes. Y me voy a gloriar en mi trabajo en el Señor. Y es lo que dice acá. Versículo 17 dice... Estoy en el capítulo 10, versículo 16. No, ya les digo lo de Jeremías, perdónenme, estoy en Corintios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Claro, me pasó la del hermano Félix. ¿Ya leímos el versículo? No crea que cuando uno se para aquí todo se le olvida. A ver, Jeremías. Alguien que tenga voz armoniosa y melodiosa y no lo lea. Capítulo 9, versículo 23 y 24. Esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Amén, versión 60. Así dijo Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Sencillo. Obediente. Es que eso es lo que nos cuesta, hermano. Hacer caso. Ser obedientes. ¿Cómo nos cuesta? Si a ustedes les cuesta mucho más, a mí. A todos nos cuesta ser obedientes. Porque el principio de las grandes bendiciones es la obediencia. Venga, usted anda con esos evangélicos locos, hermano. Su respuesta es: lo único que sé es que cuando conocí al Señor he comenzado a sufrir unos cambios en mi vida. Y eso es el único testimonio que le puedo dar. No puedo hablar de los demás. Hablo de mí. ¿Entendido? ¿En qué ha de alabarse el hombre? En conocer y entender al Señor. Ese es su testimonio. No ande proclamando por la vida que usted ya no hace, que usted ya no gusta, que usted ya no toca, que usted ya no maneja. Porque eso es una falsedad. No, yo ya no me pongo de mal genio. No, yo ya no digo malas palabras. Y cuando estamos en esas situaciones tan apremiantes, nos aflora. Yo he conocido mujeres, las he conocido y ya ancianas. Una vez una se paró en la iglesia y dijo: hermanos, el Señor me quitó el pantalón. O sea que ya no usaba pantalón, ¿no? Para que me entiendan las nuevas generaciones. Y con el tiempo la vimos con el pantalón. Y por ahí un hermano chistoso dijo: ¿quién sabe qué señor fue el que le quitó el pantalón? Porque usted no puede estar diciendo algo de lo cual no está usted 100% seguro. Usted sí me puede decir: vengo en un proceso de limpieza, vengo en un camino de santificación, pero esto no quiere decir que estoy inmaculado. El Señor me ha permitido dejar muchas cosas, pero ese no es mi testimonio. Mi testimonio es que el Señor me viene ayudando. Ese sí es el testimonio. No ande hablando lo que no es. Algunos dicen: una vez un hermano había dejado de fumar y eso a todos los que iba fumando los acribillaba. Íbamos pasando por cierto lugar cuando vi al hermano con el chicote en la mano. Iba con otro pastor. Ese hermano le provocó coger el cigarrillo y comérselo, solo por tratar de mostrar algo. ¿Qué le pasa? ¿Usted por qué está fumando? ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene algún problema? ¿Todavía no ha entrado a contarle sus cosas al Señor? He visto hombres que discuten con sus hijos, pelean con su esposa y van y se toman un vino. ¿Y he de juzgarlos por eso? Si yo no tengo la mano para ayudar y levantar, ¿qué hago juzgando? ¿Los estoy mandando a hacer eso? Contésteme, ¿los estoy mandando a hacer eso? No. Pero yo tengo es que ayudar, porque todos venimos en un proceso de limpieza. En un proceso de limpieza. No sé por qué tengo la maña de querer ver a esta hermanita inmaculada cuando yo no he podido. Hermana, ¿está enferma? Ore. ¿Y yo estoy enfermo y me unto el mismo ungüento? No. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y el apóstol Pablo les dice: mire, la verdad pues el tema es un poquito cansón, pero tengo que hablarles a ustedes. Si se van a gloriar en algo, no se gloríen en los hombres, no se gloríen en los apóstoles, gloríense en el Señor. Pablo, con esto cierro, recordará a los corintios que él nunca se gloriaba en el trabajo ajeno. Y yo creo que usted tampoco, ¿no? A usted le entristece cuando usted ha dado palabra y se dedica y saca sus estudios y así esté formando uno o dos nomás, y cuando esa persona le sale con un tiro de esquina, ¿a usted qué le pasa? ¿Qué sucede en usted? Se decae. ¿En qué estoy mal? Y eso debería ser lo que sucede en nuestras vidas. ¿Sabía que en la escuela farisea hay una escalera donde usted va subiendo? Va escalafonando, igual que el mundo. En el camino del Señor no existen escaleras.
Y si existe escalera, es de descenso, porque usted va bajando todos los días. Va bajando en su orgullo, va bajando en su altivez, va aprendiendo a amar, va aprendiendo a sujetarse, va aprendiendo a obedecer la ley. Por eso esa escalera más es de descenso que de ascenso. Y Pablo le recordará a los corintios que él nunca se gloriaba con el trabajo ajeno. Más bien, Pablo mismo había iniciado la iglesia en Corintio y bien estaba en su derecho de llamarle la atención. Para resumir, si tú tienes una contrariedad con un hermano en la iglesia, no pelees con él. Sí, se tienen que hablar las cosas. Y cuando se fallan, hay que hablar las cosas. Como siempre lo hemos dicho, si una persona ofende a la otra y usted viene y le dice, hermano, perdóneme porque lo ofendí, el otro le dice, no, tranquilo, no, porque hubo una ofensa y se necesita cuadrar eso. Yo lo ofendí, hermano, yo hice esto. Y es importante arreglar. No tenemos lucha contra carne y sangre, pero usted no tiene lucha contra ningún demonio. Usted tiene lucha es contra el sistema que se mete a la iglesia. Ese sistema se le mete a usted en la cabeza. Cuando usted quiere ver la prosperidad, Señor, yo estoy cumpliendo en esto, espero, porque la prosperidad de nosotros es abundancia. ¿Me están entendiendo? Si hay 10 kilos de arroz, estamos en abundancia. Pero eso no es la mente del Señor. La abundancia del Señor está en 5 panes y 5 peces. Esa es la abundancia. O en una vasija que no escasea el aceite. ¿Me están entendiendo? Esa es la abundancia del Señor. No porque usted vea mucho. Y entonces el sistema del mundo, si usted se para y me escucha en esta mañana y escucha la palabra del Señor, dice, amén, chévere, así es, Señor. Y luego va y escucha otro predicador de la prosperidad que le dice, levántese, usted tiene que ser próspero, ¿dónde está? Y eso también lo impacta. Porque somos gente emocional, pero su mente debe estar capturada por la palabra, para que usted no sea engañado. ¿Quién le dijo a usted que va a ser un multimillonario? ¿Quién le dijo eso? Pues ese predicador. Y la Biblia me dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para subirme. Porque esa es la grandeza del Señor. El Señor, lo quiero decir con unas palabras muy delicadas, con mucho cuidado lo digo, el Señor se baja para poder subirnos. El Señor no viene a casarse con una mujer cualquiera, con una mujer mugrienta. Él viene buscando una virgen pura y sin mancha. ¿Y quién está limpiando a esa virgen? El Espíritu del Señor viene limpiándonos a nosotros y nos va a presentar ante el Señor Jesús. El Señor Jesús no se acuesta, perdónenme la expresión, con vagabundas. Él no va a tener intimidad con ella. Hablando en términos humanos, el Señor viene buscando una virgen pura y sin mancha. ¿Y quién es esa virgen? Nosotros, que venimos sucios, que venimos contaminados. Él nos viene limpiando, acomodando lo espiritual donde es y nos viene subiendo. ¿Estamos? Y ese es el punto. Para allá es donde va la iglesia y el Espíritu del Señor viene ayudándonos. Cuidado con la crítica. Cuidado con estar hablando mal de las personas. Cierro con esta ilustración. Un día una mujer le inventó un chisme a un pastor en la iglesia y dijo que él se acostaba con las mujeres de la iglesia y que ella había sido víctima de ese pastor. Lo cierto fue que hubo una gran confusión en la iglesia se dividió, el pastor salió y hubo una cantidad de problemas. Con el pasar del tiempo, esta mujer enfermó y le llegó la noticia al pastor de que esa señora estaba arrepentida y quería hablar con él. Y el pastor fue y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, estoy dolida y arrepentida, perdóneme por haberle inventado ese chisme, perdóneme. Y el pastor le dijo, claro que yo la perdono. Y le dijo, préstame esa almohada. Era una almohada de plumas. Y le dijo, saca la almohada y sacúdela. Y al sacudir, pues obvio, se fueron todas las plumas volando. Y le dijo, ahora ve y recoges pluma por pluma
hasta que llene la almohada. Ella le dijo: imposible. Le dijo: lo mismo que tú hiciste en la iglesia es imposible de reparar en el corazón de los hermanos, solo la obra del Señor. Y de ahí el cuidado de nosotros, de nuestras críticas y nuestras murmuraciones. Tenemos que estar completamente seguros. Me enseñaba aquel día el hermano Leonardo Pérez. No entendía por qué en la televisión, cuando agarran a alguien que fue el violador, dice presunto violador, la palabra presunto, o se presume esto. Yo le dije: pero ¿por qué eso? Y dice: porque es que uno no puede aseverar hasta que no tenga todas las pruebas para juzgarlo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Hasta que no tengamos toda la evidencia, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y qué dice el Señor a través del apóstol? Si tú ves a un anciano de la iglesia cometer algo malo, ¿qué debes hacer? Llámalo con espíritu de mansedumbre y míralo como tu papá. No le vas a faltar al respeto, solo reconviénelo. Y si es una persona más joven, míralo como tu hermano, no lo vas a destruir, ayúdalo. Y eso es lo que se enseña en la iglesia del Señor. Cuidado con nuestros comentarios, que hacen muchísimo daño, mucho daño. Hay veces pensamos que es un comentario suelto, pero no sabemos qué podemos estar causando en el corazón de las personas. Vamos a orar en esta mañana.